Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Seguro que no les sorprendo si les digo que los medios de comunicación están llenos de malas noticias, de sucesos que fundamentalmente tienen que ver con nuestro entorno más cercano. Y luego también cuando se refieren a hechos que tienen lugar más lejos, pues seguramente son fundamentalmente sobre grandes catástrofes o el inicio de guerras. Sin embargo, hay muchas más personas que mueren por dos cuestiones. Es por hambre, por hambruna, o también por problemas de salud que para nosotros, para nuestro entorno, serían enfermedades o problemas, digamos, relativamente banales. Pero este tipo de cosas se reflejan cada vez menos o se reflejan poco en los medios de comunicación. Tal vez es un debate ya típico, ¿no? Porque a los medios no les interesa contárnoslo o porque saben que nosotros no queremos asomarnos a esa ventana, no queremos verlo. En general, la gente no quiere verlo. Pero hay gente que sí, y no solamente que quiere saber qué es lo que ocurre en esos lugares de necesidades, sino que además da el paso de comprometerse. Hace un espacio en su trabajo, en su familia, en su tiempo libre, coge los aperos, queda con alguien más y se desplaza a esos lugares, y estoy hablando de gente, por ejemplo, de aquí de Murcia, y más especialmente en el ámbito de la salud, y se marcha a esos lugares a ayudar en la medida de sus posibilidades a quien más lo necesita. Vamos a hablar de ese tema esta noche y lo vamos a hacer con 4 personas que la verdad es que sería muy complicado poder reunirlas aquí si no fuera porque se está celebrando en la Universidad Católica de Murcia unas jornadas que organiza la Cátedra Internacional en Medicina y Cirugía Humanitaria, porque si no sería difícil contar con la presencia de la periodista Rosa María Calaf, que es todo un lujo, todo un placer. Hola, que va, encantada de estar aquí. Aunque también es verdad que tampoco es tan extraño ver a Rosa María por Murcia, donde tiene buenos amigos, Para ¿no? nada, tengo muy buenos amigos, además en el ámbito médico también, y además he venido ya un montón de veces en los últimos años para distintos foros, etcétera. Así que estoy feliz de estar aquí. Para nosotros, para esta casa, es un verdadero placer contar con Rosa María. Un lujo, sin duda alguna. Y yo hablaba de esas jornadas que organiza José Manuel. Es el responsable, José Manuel Rodríguez, de la ONG Cirugía Solidaria y también es el presidente o el director de la cátedra que lo está promoviendo estas iniciativas. José Manuel, bueno, un compendio ahí de invitados en donde todo esto se va a analizar bastante. La verdad es que hemos conseguido que en 2 días, mañana y una tarde, puede dar un poco visión general de voluntariado en cooperación internacional y cooperación internacional sanitaria. Y hay un poco mezcla de todo. Empezamos por Rosa María, pues realmente la tenemos además aquí, que es un poco el poner el acento en cómo empezar a andar, la visión general de la pobreza en el mundo más o menos, y después ONG pequeñas, voluntariados, ONG grandes, y al final acabando por la visión general de un africano, además, que nos va a decir si tiene interés lo que hacemos, si nos equivocamos, si contamos con ellos, si somos prepotentes, que creo que esta será la conclusión casi de la jornada. Gracias por venir, José Manuel. Nos acompaña también Mariano Guerrero. Mariano Guerrero se ha especializado, es doctor, es médico, se ha especializado en gestión y planificación sanitaria, dirige la cátedra aquí en la Universidad Católica, pero también tiene a sus espaldas una labor en este ámbito del que estamos hablando, del compromiso social, el de las ONGs, digámoslo así, en zonas más desfavorecidas, que tal vez esa es una parte últimamente menos conocida, pero Mariano se lo ha trabajado y bastante, no sé. Si se ha desconectado últimamente de ese mundo o es difícil hacerlo. Vale, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Yo creo que el mundo de la cooperación es un sentimiento que aporta valor a tu vida. Yo siempre digo que todas las personas que hacen o hemos hecho o harán cooperación reciben como una compensación que se mete en su personalidad y que al final ayudas, pero también recibes ayuda. Yo empecé de cooperante de a pie, luego fui durante algunos años presidente del patronato de una fundación para la cooperación internacional en África, y yo siempre digo que eso cambió mi vida, porque eso me ha dado una forma de ver las cosas de una forma diferente y también me ha ayudado
en aquellos años en África, en los que no sigo desconectado, y ahora en este momento estoy conectándome con Latinoamérica, con Perú, con Bolivia, con Colombia, de ver la cooperación desde una visión, diríamos, más transversal. A pesar de que evidentemente yo soy médico y siempre, y cuando llegué al mundo de la cooperación, entré de médico queriendo resolver problemas de salud, pero luego me di cuenta de que había una forma, diríamos desde mi punto de vista, más eficiente, que es no solamente tratar los problemas de salud, sino tratar los problemas de formación, los problemas de integración, los problemas de formación profesional y todo ello. Hablaremos de eso en el transcurso del programa. Y hablando de cuestiones internacionales y de comunicación, Pablo Blesa, estoy encantado de que estés aquí, y yo sé que tú también estás encantado. Pues estoy encantado en primer lugar porque yo he crecido viendo la televisión, viendo a Rosa María Calaf. Yo recorrí y empecé a imaginar lo que era el mundo del periodismo a través de ella, porque además me gustaba el ámbito internacional dentro del periodismo. En segundo lugar, porque me enorgullece estar en una universidad que organiza actos como este y que además cuenta permanentemente todo el año con un servicio de voluntariado que atiende 72 tipos de ámbitos, desde niños, ancianos en Cotolengos, Jesús abandonado, etcétera, y además que durante los veranos organiza expediciones de alumnos voluntarios que van, pues sobre todo hemos estado yendo mucho con el padre Alcaraz, vicerrector, responsable de este área, a Pachacútec en Perú, y centenares de alumnos de la UCAM, sobre todo del área de ciencias de la salud, se han formado allí. Y quería señalar una cosa, casi todas las intervenciones, en especial José Manuel, ha hablado de África, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mundo en el que vivimos es mejor que el que nunca ha habido antes. Y no quiero utilizar al Pangloss de Voltaire. Es un mundo que, por ejemplo, es 100 veces más rico que hace 200 años. Pero en un mundo en el que, en general, todos crecemos y la riqueza se distribuye mejor que antes, hay un continente que se queda atrás. Ese continente es África, y por eso seguro que cuando se habla de voluntariado, y ya que son nuestros vecinos, ese continente negro es el punto de referencia en estas cuestiones. Bienvenido, Pablo, muchas gracias. José Manuel, ¿qué es Cirugía Solidaria? Lleva sus años, y me parece que en torno a 5.000 personas ya habéis atendido en determinados países. Háblame, por ejemplo, de quién. Dime nombres y apellidos de médicos, de enfermeras, de anestesistas que están con vosotros. Pues han ido ya en general colaboran casi 100 profesionales de la salud. Empezamos hace 18 años precisamente con Mariano Guerrero, porque el gerente de nuestro hospital era Mariano entonces. ¿De la Risaca te refieres? De la Risaca, exactamente. Ahora, lo que era Risaca solamente son profesionales de la salud de toda la comunidad, inclusive de fuera. Tenemos ecografistas, neurólogos, internistas, cirujanos infantiles, plásticos. Es decir, que al final se ha hecho un grupo multidisciplinar, pediatras, otorrinos, que al final es armonizado la parte quirúrgica, que era inicialmente el leitmotiv de la ONG, con mucha pata, digamos, de las especialidades. ¿Y qué hacéis? Pues nosotros habitualmente lo que hacemos asistencia de salud. Digo salud, antes diría quirúrgica. ¿Por qué digo esto? Porque Camerún... ¿dónde hacemos? Sí, pues, ¿dónde hacemos? Pues, campamento de refugiados de Tinduf, eso sí vamos habitualmente, Camerún, Senegal, Kenia, Mali. El año pasado en concreto hicimos 3 proyectos. Uno fue en Tinduf, en Argelia, otro en Kenia y otro en Senegal. Ajá. Entonces, y este año se ha hecho uno ya, casi en Tinduf, de nuevo. Iremos a Kenia un poquito más adelante, dentro de 4 meses. O sea que, digamos, nos movemos habitualmente en el continente africano, por lo que decías tú además. Claro, es que un sitio que está a 3 horas de avión, como decíamos en la conferencia previamente, te montas en Madrid o en Alicante o en Bruselas, la tecnología, y llegas a un aeropuerto increíble, de malo, y sobre todo que sale a la puerta del aeropuerto y es otro mundo. Entonces, al final, y está tan cerca y tan lejos. Y entonces es que es algo que te choca. Por eso nosotros hemos elegido África por proximidad. ¿Y qué hacéis? ¿A quién operáis? Pues a todo lo que se puede. Hay que partir de la base de que en África, también en otras partes del mundo, la sanidad no es pública. Todo se paga. La gente no tiene acceso. No es que solo que no te diagnostiquen, te lo pueden diagnosticar mal, sino que es que además tú porque no tienes dinero. La familia se empeña para que te hagan una cosa a lo mejor mal o no hacen nada. Entonces, al final, ¿nosotros qué hacemos? Todo gratis, lógicamente. ¿Qué hacemos? Fundamentalmente hacemos cirugía, pues, cirugía general, hacemos ginecológica, cirugía infantil, maxilofacial. Es decir, que hacemos casi, no todas ramas de cirugía, pero también hacemos pediatría, hacemos salud en colegios, hacemos salud medioambiental, hacemos formación. Que digamos que ahora mismo nosotros
hemos ido evolucionando de la actuación casi puntual, de que uno va a un sitio porque tienes una cosa aquí en el corazón que te llama por hacer algo en África, que parece una cosa como idílica, y es una cosa que es hacer, y lo hicimos. Pero después empieza a evolucionar, ves las necesidades que hay, contactas con la gente local, fundamental. Si no hablas con los locales, estás muerto, porque digamos tu visión, tu perspectiva, pues cambia totalmente. Voy a contar una anécdota de manera rápida, porque somos muchos y poco tiempo, de qué piensan los locales de allí. Por ejemplo, en Camerún, en concreto, un sitio que fuimos 7 o 8 años, en la selva, hicimos unos quirófanos en la selva africana, además con los fondos que conseguimos. Hubo un director de colegio, con mucha relación con los blancos, formado y además un tío culto, que le preguntamos un día, ¿y qué pensáis aquí? La gente, ¿qué piensa de que vengamos nosotros aquí a operar? ¿Eso les gusta o no les gusta? Y dice, bueno, les gusta. Al principio no entienden y no entendemos, y yo no entiendo, cómo los blancos, que después de tantos años de opresión, vienen aquí a hacer algo gratis. Todo el mundo piensa que ¿qué queréis? Después de 4 o 5 años yendo allí, y que es amigo, vamos. Entonces, si él piensa todavía eso, quiero decir, realmente, ¿por qué digo esto? Porque si no tenemos la conexión del local, le preguntamos, ¿qué necesitas? Necesidades, no solamente de operar, sino necesidades de salud básica, de cultura, en general, entonces no estamos bien. Necesitamos colaborar con ellos. Esa labor, no solamente de esta gente, de otras muchas, que se implican pues, de manera independiente. Bueno, creo que es fundamental, por supuesto es muy loable, ¿no? Pero aparte creo que es fundamental. No debemos olvidar que realmente, yo lo he comentado en la charla que he dado, de que son absolutamente necesarias estas organizaciones, llamamos ONGs en general, el voluntariado, etcétera. Lo es porque realmente, evidentemente, aquellos que deberían ser los responsables de que eso no fuera necesario, no se ocupan de sus personas. Es decir, que hay que apoyar muchísimo el voluntariado, hay que apoyar muchísimo, o sea, todas estas, bueno, pues, en fin, actitudes altruistas, ¿no?, de tantísima gente, estamos hablando ahora de la medicina, pero hay en otros muchísimos campos que hacen que se salven vidas y sobre todo que haya gente que pueda vivir su vida, porque la gente que está enferma, enfermedades, lo que acabas de mencionar, ¿no?, que son a lo mejor aquí pues muy sencillas, pues eso significan incapacidades en esos lugares para poder conseguir el sustento, la integración en la comunidad, son aislados, etcétera. Es decir, que hay muchísimo que hacer. Eso deberían hacerlo, por supuesto, los gobiernos, pero como no lo hacen, pues menos mal que están ahí todas esas personas para hacerlo, lo cual no nos debe hacer olvidar que debemos seguir reclamando, ¿no?, que, bueno, esos derechos, porque de lo que hemos hablado más es de que todo eso está vinculado a la pobreza y que la pobreza es una violación de los derechos humanos. Es decir, que tenemos que realmente pensar en que todo esto que se está haciendo no es caridad, es justicia. Es decir, estamos tratando de defender los derechos de todas las personas que tienen exactamente los mismos que tenemos nosotros, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la percepción que yo decía antes de que cuando los medios de comunicación se hacen eco de grandes noticias negativas, alejadas a nosotros físicamente, se refieren pues a eso, a una gran catástrofe o que comienza una guerra, luego el mantenimiento no tanto, que comienza la guerra, pero todo esto que estamos hablando menos, pero al final la culpa es ese debate de siempre, ¿no? Es el medio de comunicación que nos interesa, es que nosotros no queremos estar viendo esas imágenes. Sí, realmente siempre hablamos de la violencia en conflictos o de la tragedia en catástrofes naturales, como si eso no tuviera nada que ver con la voluntad del ser humano, es decir, detrás de los conflictos está la mano del hombre, de las catástrofes naturales a veces también, pero otras veces no, pero sí el agravamiento de las consecuencias, es decir, si esa sociedad no está estructurada, no tiene una infraestructura civil, de protección civil, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está claro. Y no hablamos casi nunca, como bien dices, del vivir en la miseria, sí, que es otra violencia, ¿no? O sea, una violencia tremenda. Y los medios no hablamos de eso porque yo no creo que a las personas eso no les interese. Lo que ocurre es que bueno, pues se utiliza muchas veces este tipo de noticias cuando conviene a determinados intereses, digamos, de nuestro mundo, del bienestar, etcétera. Y por eso hay tantísimos conflictos olvidados de los que no hablamos nunca y están ahí. De unas catástrofes hablamos y de las otras no. Yo comentaba, por ejemplo, el tsunami del 2004, el de Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, del que se habló muchísimo, pero se habló muchísimo porque había bastantes muertos blancos. O
Si hubieran sido todos locales, probablemente no hubiéramos hablado ni la mitad del tiempo, ¿no? Entonces hay unos muertos de segunda y otros de primera, etcétera. Y eso está establecido así, y no creo, ya digo, en absoluto que sean las personas las que no quieran saber de todo eso, pero saber no solo desde la emoción, porque ese es el grave problema, que yo creo que es cierto que si el medio de comunicación hace lo que normalmente hacemos, que es tocar simplemente las emociones, uno no puede estar permanentemente en la emoción. Hay un síndrome que se llama, que es terrible, que es el síndrome de la piedad cansada, ¿no? Porque tanto contarte desgracias, llega un momento que las personas no pueden asumirlas. Pero si además de emoción tú das conocimiento, que eso es lo que debemos hacer los medios, entonces pasas a una dimensión distinta, porque dando conocimiento provocas que el ciudadano se haga preguntas, y haciéndose preguntas es donde realmente no hay ningún tipo de piedad cansada. Es decir, ¿por qué pasa eso? ¿Quién es responsable de que pase? ¿No? Etcétera, Mariano, etcétera. Perdona, da ahora José Manuel una clave, y es que a ese inicio, y coincide contigo, ¿no? Ese inicio de actuar en lugares concretos, que además es seguramente una satisfacción importante para un profesional, como en este caso de la salud, luego hay que dar pasos de preocuparse por la zona, trabajar con la gente de la zona. Y de hecho, en la cátedra que se ha creado ahora, lo que queréis trabajar es precisamente el ámbito de la formación online, que se va a impartir a personas que están trabajando en ese lugar, que son de allí, son naturales, son de la zona, para que puedan tener continuidad. Es decir, que es una evolución, parece que importante, ¿no? Sí, bueno, no tiene ningún mérito especial el que esto surgiera en la Risaca, porque ya todo el mundo sabemos que Murcia es una sociedad tremendamente solidaria. Es una sociedad que ha pasado de estar fuera, de ir a buscar trabajo en otros lugares de España y a otros lugares del mundo, a convertirse luego en una sociedad tremendamente solidaria. El tema de los trasplantes, por ejemplo, y las donaciones de órganos... somos un ejemplo en ese sentido, y por tanto lo somos también en el mundo de la cooperación. Yo quisiera plantear algunas cuestiones al hilo de lo que ha dicho Rosa María y de lo que ha dicho Juan Manuel. El tema de la contraparte, como se llama en cooperación internacional, es fundamental, y hay que involucrar a la sociedad civil para que las organizaciones que se pongan sean organizaciones estables y de alguna forma estén vigiladas y gestionadas por ellos, para evitar algo que también ocurre en estos países, que es la corrupción, de gente que utiliza todo esto y al final termina cayendo. Y eso es un enorme problema, porque claro, el donante, en cuanto ve corrupción, deja de ser donante. Ese es un elemento. Y ahí sí quisiera puntualizar algo que muchas veces, porque este laicismo que nos está planteando en el mundo, pues yo digo que hoy día hay organizaciones como, por ejemplo, los salesianos, o los maristas, o los padres blancos. Son gente que actúan de contraparte, que tienen una estructura que la ponen al servicio de la propia cooperación, y yo he tenido la enorme fortuna de trabajar con ellos, muy especialmente con el mundo de los salesianos, que tienen una importante implantación aquí en Murcia. Y el tercer elemento que quisiera poner encima de la mesa es que todo el mundo, cuando vamos a un mundo que necesita desarrollo, vamos a hacer cosas concretas, pero todos terminamos diciendo que lo que hay que hacer es formar a la gente. Porque lo importante de todo es que seamos capaces de no tener que ser cuidadores de ellos, sino que ellos se autocuiden. Y por tanto lo que tenemos que hacer es formarles para que se produzca una cadena de formación de unos a otros y no estemos continuamente tutelando. Porque en el fondo la cooperación y cooperar no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Y por tanto lo que más tenemos en Europa es conocimiento, experiencia, herramientas, pero no podemos ir con nuestras herramientas y volvernos atrás. Esto con José Manuel lo he hablado muchas veces. Hay que intentar, y por eso la idea de que ellos formen a personas allí, hoy día con el tema de las tecnologías de la comunicación, todo ello es fundamental, porque si la sociedad civil no se implica en lo que tú has hecho, cuando tú te vienes, eso termina desapareciendo, y eso es un fraude también. Quería comentar, en primer lugar, cuando se habla de la enorme generosidad de los murcianos y de los españoles, pues en cifras, es cierto que España fue, en sus años buenos de boom económico antes de 2008 con la crisis, el 7º país del mundo en aportación solidaria y en número de ONGs. Ciertamente, cuando llegó la crisis y nos golpeó, el objetivo que era en aquel momento el 0,7 y llegamos al 0,5 se derrumbó. Me parece que no se habla de eso. Se derrumbó porque evidentemente teníamos nuestras cuentas nacionales
estaban a punto de ser rescatados y se cortó radicalmente hasta bajar del 0,2, teníamos males internos, el paro, etcétera, se redujo drásticamente el apoyo. Y hubo una época en que uno iba a América y veía por todos lados ejemplos de la solidaridad española, de AECI, la cooperación internacional, había fondos, proyectos, eso desapareció. Pero aún siguen habiendo personas, como José Manuel, equipos, etcétera, que deciden apostar su tiempo, su energía, su esfuerzo y su sudor en tocar y mejorar la vida de algunas personas. Luego hablábamos de cómo esa realidad cruda y muy negativa, en el caso de África en especial, se refleja en los medios. Es que el ser humano tiene ya de por sí un sesgo negativo. Cognitivamente nos gusta aprender de las cosas negativas. Cada día vuelan 100.000 aviones, pero si uno se cae es un desastre. Vuelan todos los días 100.000. Cada día salen de la pobreza 137.000 niños, pero eso no lo vas a ver nunca. Aunque tanta negatividad puede cansar. Decimos en periodismo que un perro muerde a un niño no es noticia, pero un niño muerde a un perro y es noticia. Con lo cual, en el periodismo nos gusta lo estrafalario y lo raro. No obstante, vivimos pegados a un continente que sufre una explosión demográfica terrible, violencia de todo tipo, desde yihadistas hasta violencia interna, migraciones masivas, una afluencia de recursos en África que levanta el apetito de todas las potencias y me ha llamado la atención cuando José Manuel se ha referido a esa pregunta que le hizo al médico y dice, vosotros los blancos. Ahora es que ya no son solo los blancos, también los chinos, los amarillos. Hay una lucha por los recursos en África y entonces hay una estructura geopolítica que beneficia a algunas élites corruptas en países tremendamente desestructurados, pero que evidentemente castiga a la población. Y como no haya unas soluciones globales, no ya solo el voluntariado, sino unas soluciones geopolíticas de gobernanza en África, tendremos el caos que nos vendrá a nosotros por medio de las migraciones. Vamos a ver unas imágenes, José Manuel, y nos explicas qué estamos viendo. Unas imágenes que nos ha proporcionado la propia ONG. ¿Eso dónde es? Esto es Senegal, creo que es el año pasado. Es una especie de hospital, de alguna manera, que tenía 2 quirófanos, pero que no funcionaban, que habilitamos nosotros, y ese es el carro de la enfermera que saque el carro para hacer las curas de los 30 o 40 pacientes diarios que estaban operados. Y la gente que está afuera están esperando para ser operados, digamos, para pasar al prequirófano de alguna manera. Esto es una ecografista, Ángela, y un pediatra, que realmente era un niño recién nacido que tiene una fontanela, tiene un problema neurológico, que estamos viendo si se podía dar con la ecografía. Vamos siempre últimamente con ecografista porque realmente es algo relativamente fácil de llevar y es muy útil a la hora de diagnosticar. O sea que también es verdad que recurrimos a las manos, hacemos lo que aquí no hacemos. O sea que ahí, y nosotros llevamos residentes, por ejemplo, con las actuaciones que hacemos, tocan. Ya no vas el TAC ahí, en la consulta normal ves un TAC y no sabes ni que ese paciente ni lo miras el ordenador, no puede ser. Aquí reaprendemos de nuevo a que el paciente está ahí, hay que tocarlo, donde tiene el problema, y tal y cual, hasta aunque no entiendas el idioma, es el próximo, porque al final eso hace mucho. Qué utilidad de quirófano, 2 meses en el mismo quirófano. Eso es un quirófano. Es un quirófano que era, sí. Bueno, son 4 paredes, ahí las lámparas no funcionaban, las llevamos nosotros las que había, que veis, aquí está justo encima, bueno, yo estoy de la derecha ahí, y con el espacio lo demás lo montamos, lo damos todo y se monta. Y en este caso son 2, y este es igual, 2 también, las lámparas portátiles también, y bueno, llevamos y traemos casi todo el material. Eso te iba a decir, ¿el material está allí o lo lleváis vosotros? El material lo traemos, lo llevamos y lo traemos. Porque aunque tú tengas una continuidad de sitio, no es fácil que permanezca bien. Y desgraciadamente, aunque la gente local, los profesionales locales, sí que están por la labor, pero no es fácil. Porque resulta que no tienen nada como medios. Tú dejas una cosa allí, a lo mejor resulta que el fungible no existe. O se estropea porque la arena del desierto entra al sitio. O los bichos se lo comen. Entonces, claro, no es fácil, lo dejas, pero y dejamos cosas porque la cooperación de dejar también. ¿No? Si tú te llevas y te lo traes, pues al fin y al cabo, al final, lo que has enseñado no lo puedo usar. ¿Y eso qué es? Y eso son consultas externas. Eso es un espacio. Nosotros necesitamos espacios y los espacios los reacoplamos. Y entonces ahí como ¿Está montado dónde? ¿Dónde está montado? Eso es Senegal. ¿Pero en algún consultorio? En concreto no es un consultorio, es una especie de hospital, más o menos, que está en la parte media de Senegal, yendo camino de Mali, de hecho. Y entonces, pues en el espacio hacemos consultas. Ahí ponemos sábanas, en ese caso concreto, y montamos 3 consultas donde no las hay. Estamos hablando de médicos, de
aquí, por ejemplo, pues de que trabajéis habitualmente en la Risaca, en Sí, el Morral Meseguer, la mayor parte, exactamente, son de Reina de la Sofía. comunidad. O sea, ahora mismo entre Reina Sofía, Risaca, Santa Lucía, inclusive alguno de fuera también alguna vez viene con nosotros. Y somos multiespecialistas, que decir que antes hay cirujanos, hay un otorrino de los Arcos, un ecografista de Risaca, residente de cirugía, de anestesia, enfermeras de la Risaca también, una chica, vea que es gestora además también, que operamos, también llevamos personal paramédico. Todo el mundo puede ser voluntario y ayudar. A lo mejor un proyecto, digamos, aunque sea sanitario, necesita también otra gente. Y además eso también crea ilusión en la gente. O sea que es como invertir en gente aquí. Esos momentos tienen que ser bonitos, ¿no? Y eso, claro, los niños son lo mejor y lo más complicado, porque son de goma en general y casi cualquier cosa que hagan van bien, y que salga un niño para adelante, fenomenal. Pero también es verdad que hay veces que confrontar a niños con tumores, hemos operado mucho con tumores, que no puedes hacer mucho más, o que se van a morir. Aunque a lo mejor con nuestro pediatra Manuel Alcaraz resulta que niños recién nacidos que a lo mejor no tienes incubadora, aunque tengas incubadora no puedes estar. Y llevamos una enfermera, por ejemplo, que es de UCI infantil, por ejemplo, una de la gente que va. Pero llega un momento que ya no puede más. Entonces la impotencia, tú lo sabes, de que aquí lo sacas y allí no lo sacas, pues eso es la parte mala. La buena, pues la atención personal de cuando sale la cosa Pero bien. ahí está el principio de oportunidad. Es decir, hay que intentar es que los niños que nacen con 3,5 kilos hermosísimos no se mueran de una diarrea y que las madres sepan cómo se amamanta y que no estén, porque antes lo decía Rosa María, es decir, todos los años mueren más gente de diarrea que de guerra. Sin embargo, no es noticia que la gente se muera de diarrea. Las diarreas son la gran mortalidad en África y las infecciones básicas que aquí en el mundo europeo han desaparecido. Ya nosotros no vemos enfermos infecciosos, muy pocos. Alguna cosa, inmunodeficiencia, algo sobrevenido, pero lo que eran las gastroenteritis, las infecciones estas que consideran, y que también pasaba esto en los años 30 y en los años 40 y casi en los años 50 en nuestro país, uno no tiene más que irse a los registros sanitarios y ver la cantidad de gente que moría por estas enfermedades que han desaparecido afortunadamente. Pero allí mueren, yo siempre lo he dicho, es decir, hay que tratar de intentar que la gente no muera de una diarrea, y es el planteamiento de la mortalidad evitable. Hay que intentar que la gente no se muera de cosas que no deberían de morirse. Y desgraciadamente, un niño con 800 gramos o con 1000 gramos en la Risaca sale adelante y allí no sale. Pero es que allí no salen a veces niños que nacen con 3 kilos y que de una madre que ha tenido 7 hijos y se le han muerto 4 antes de cumplir un año. Rosa María, es lo más frecuente, efectivamente. Si tuvieras que marcar en rojo lugares, zonas en donde ese tipo de problemas y de sufrimientos ahora mismo bueno, más graves se África sin ninguna duda, pero por ejemplo Haití, o sea, Haití es un país, yo estuve hace ya muchos años y no solo no ha mejorado, sino que evidentemente pues va empeorando, ¿no? Pero desde luego sin duda África, o sea, África, porque América Latina, pues bueno, más o menos, en fin, sí, hay zonas que tienen muchos problemas, y en Asia pues también, pero desde luego, por ejemplo, pues bueno, yo las cosas que he visto en Haití o en países africanos no las he visto igual, ¿no? O sea que sin ninguna duda. Lo que pasa es que es cierto lo que estabais diciendo, ¿no? Que también el educar a la ciudadanía sobre las prioridades, ¿no? Y es lo que decíamos, no se puede permitir que haya gente que ahora, niños que efectivamente sanos, que mueran por enfermedades que son, o que se mueran de hambre, ¿no? Estamos invirtiendo además cantidades enormes, ¿no? de dinero, por ejemplo, en la lucha antiterrorista. Es obvio que por 3 personas que mueran por un ataque terrorista, pues en fin, hay que hacer todo lo posible para evitarlo, pero muere mucha más gente por hambre que por terrorismo. ¿Y por qué no invertimos? O sea, la mitad de lo que invertimos en lucha, pero porque el hambre no nos toca a nosotros, o sea, les toca normalmente a otros. El hambre es silenciosa. ¿No? Entonces eso es tremendo, y todo eso es lo que los medios deberíamos ayudar a difundir, ¿no? A crear esos espacios también de reflexión y insisto, de conocimiento, ¿no? Que no se propicie siempre el que se actúe en función de las emociones, sino que se actúe en función de los datos. Hombre, no tanto por el hambre, pero sí por conflictos bélicos mucho más cerca de aquí, que se están produciendo en estos momentos. No sé si, a ver, no hay excepción de hambre, seguramente no, pero también hay catástrofes importantes. Estoy recordando ahora mismo alguna zona de Asia, Siria, por ejemplo, lo que está pasando, Siria, ¿no, Rosa María? En fin, efectivamente, y lo que has mencionado tú al principio, ¿no? O sea, es el saber por qué está pasando esto, ¿no? Es decir, y está claro que detrás hay una serie de intereses
que son muy fácilmente identificables, ¿no? Y luego, claro, si tú generas conocimiento y haces que la ciudadanía, la persona que está viendo la información, se haga preguntas, acabará buscando las responsabilidades y acabará buscando su propia responsabilidad. Porque es cierto que, lo comentábamos también en la charla, ¿no? Que el voluntariado, la solidaridad, la justicia, el buscar un mundo justo tiene que ver mucho con las actitudes individuales de cada uno, ¿no? O sea, es decir, que esa idea de, bueno, pero es que yo puedo hacer tan poco, ¿no? Para cambiar, en fin, las estructuras, lo que estábamos hablando, que has mencionado tú, ¿no? O sea, esta estructura de un mundo que está claro que no es justo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer muy poco. Bueno, peor es no hacer nada, claro, ¿no? Así que hay que tener esa idea de que los gestos individuales de cada uno y lo que les enseñamos a nuestros hijos, etcétera, o sea, el vivir en la solidaridad y el vivir en la preocupación por los derechos, bueno, pues es lo que hace que vaya a cambiar el mundo. Los derechos nunca los han regalado, siempre ha habido que conquistarlos, ¿no? Bueno, es interesante que he señalado a Rosa María a Haití, porque ciertamente recuerdo siempre esa frase de García Márquez, que decía: si los hombres defecasen oro, los pobres nacerían sin trasero, en el sentido de que todos los males se condicionan en un espacio, y en el caso de Haití ya era muy pobre, llega un vendaval, barre el país, y luego además hay una corrupción increíble, unos males endémicos ahí tremendos. Pero tú tocabas la violencia, ¿no? La violencia. Y aunque parece que vivimos en un mundo muy violento y nunca podremos estar satisfechos de un mundo en el que haya una guerra, lo cierto es que hoy en día mueren menos de un 25% menos de población en las guerras que en los años 80. Es decir, la mayoría de guerras actuales son guerras internas, hay menos conflictos. Es cierto que hay zonas como África, la zona del Sahel y otras más plagadas. Estamos muy atemorizados por el terrorismo, pero el terrorismo, hombre, ha matado 45.000 personas, pero en 15 años. Entonces, a nosotros, como nos afecta y nos vemos amenazados, se multiplica el efecto y el sentido de la amenaza. Como no nos preocupan los mosquitos, me refiero, el paludismo mata a 3 millones de personas. Y, por supuesto, los mares víricos matan a muchísima gente. Y, por supuesto, el cambio climático arrasa lentamente con las vidas de millones de personas y son, evidentemente, males que podríamos paliar. Porque el mundo... es importantísimo, porque por eso apenas se habla o se habla mal, el cambio climático, ¿no? de realmente cómo el cambio climático y todo el tema medioambiental está creando bueno, pues migrantes por montones, ¿no? O sea, porque realmente tienen que abandonar. Sahara ya llega hasta el río Níger y lo trasvasa en algunos momentos y eso era una zona fértil hace 30 años. Sí, sí. José Manuel, con estas iniciativas, la de las jornadas que están celebrando, el trabajo que estáis haciendo en la ONG, en la puesta en marcha del tema de la formación a través de la cátedra, ¿qué conciencia, no sé, podemos despertar en la región de Murcia, en la gente que os ve? ¿Qué compromisos, qué iniciativas? Lo que iba a introducir antes, además del hilo de lo que tú estás diciendo, de crear en educación en la gente, nuestros hijos, los jóvenes, los mayores. Entonces yo creo que al final todo esto es como ver un poco las conciencias. Las jornadas, lo que contamos aquí, cada vez somos más gente a la que colaboramos, cada uno en su parte, y creer que cualquiera puede hacer cosas desde su casa. Y se puede ser solidario dando dinero, por descontado, pero colaborando, haciendo voluntariado, fuera, el que no pueda puede hacerlo aquí. La cuestión, tenemos que crear la mentalidad de que hay mucha gente que necesita cosas y podemos repartir o ayudar. Y eso es la idea un poco de las jornadas también. Digamos que hay conciencia social de la gente sanitaria y no sanitaria de que hay cosas por hacer. Si podemos ir fuera, perfecto, pero aquí la puerta de casa también. Y eso la gente lo sabe, pero no lo hace. Oye, con los medios de comunicación hablamos de los tradicionales, ¿no? Y esa estrategia, o sea, pues sí o por qué no. Pero ahora con la democratización de las redes sociales y todo esto, ¿crees que se ha avanzado para que tenga más visibilidad estos conflictos o al final pasa lo mismo? Al final acaba pasando lo mismo, ¿pero por qué? Porque es que la red, el Internet es una herramienta, ¿no? Y como toda herramienta depende de cómo se use. Entonces está claro que es la herramienta mejor que jamás ha tenido la humanidad al alcance de la mano para precisamente pues, el conocimiento de lo diferente, el acercamiento a lo distinto, la cohesión, la comprensión, ¿no? Es decir, sin ninguna duda, ¿no? Podemos llegar inmediatamente a todas partes, tenemos acceso al saber absoluto y universal, pero hay que saber utilizarla bien, porque si no, con la misma fuerza es una herramienta para el desconocimiento, para la mentira, para el lenguaje del odio, o sea, para la instalación del error. Es decir, que la herramienta en sí misma
bueno, pues está ahí. Entonces lo que es importantísimo es educar en valores desde pequeños. Es decir, que yo hago muchas cosas en colegios, ¿no? Porque insisto mucho en que entiendan la importancia de saber para poder decidir y no equivocarse, ¿no? Y la importancia de manejar la red, pero no caer en la red. O sea, es decir, que seas tú el que controles la herramienta, no la herramienta la que te controle a ti. Entonces, en Internet ahora hay lo mejor. Por es decir, hay trabajos magníficos. Lo que tú dices, ¿no? Es una posibilidad inmensa de hacer cosas y se hacen. Pero al mismo tiempo es lo mismo. Es la posibilidad inmensa de desviar atención de temas importantes, de, ya digo, instalar mentiras flagrantes, etcétera. Entonces, si no somos conscientes de que hemos de actuar en alfabetización mediática, es decir, en que se entienda que los medios, y en este momento los digitales, son un lenguaje y tenemos que aprender a interpretar ese lenguaje. Si no, no lo vamos a controlar nosotros, nos va a controlar. Y entonces, evidentemente, hay poderosísimos intereses que estaban antes igual, pero que ahora encima cuentan con esa herramienta fantástica de difusión amplísima, de rapidez. O sea, es decir, que realmente la posibilidad, ¿no?, de hacer las cosas bien es fantástica, pero de hacerlas mal, pues también. Mariano, tú hablabas antes de la necesidad de que haya, como digamos, como una planificación, una estrategia y una solidez en todo esto. Pero da la impresión de que eso es como muy complicado, ¿no? Al final puede quedar todo esto, es un poco crítico en ese sentido, ¿no?, como una labor de Quijotes, ¿no? Pues lo que hace José Manuel, lo que cuenta Rosa María. Al final, bueno, pues hacemos lo que podemos, las personas que dan ese paso, y bueno, pues ahí se queda, ¿no? Y porque dar ese paso más... Es transversal, es muy transversal. La cooperación, tal y como se vive y se ve en este momento de nuestros países y de lo que hemos aprendido, de lo que ellos, porque es muy importante lo que yo opino, lo que decía antes Juan Manuel es fundamental y al hilo de lo que él planteaba. Es decir, nosotros, ¿por qué nos enfocamos casi siempre en el tema de salud? Porque claro, la salud es algo que nos afecta a todos, a los del primer, segundo, tercero y cuarto mundo. Y por tanto, somos muy sensibles al tema de la salud y pensamos que ellos también lo son. Lo que hacen ellos, los profesionales, y yo en la medida que pude les apoyé todo lo que pude y sigo apoyando a muchos profesionales a través de otras organizaciones, me parece fenomenal que lo hacen y lo tienen que seguir haciendo y aporta ya no solamente lo que les ayuda, en este caso a los africanos, sino lo que esto también aporta a los propios profesionales que van allí porque ven el mundo de una forma diferente para su vida, inclusive cuando la ejercen aquí. Pero no es suficiente porque nosotros hemos tenido... Hay que seguir que vayan y que esto crezca y que haya más personas que operen allí a los ciudadanos. Pero cuando hablamos de todo esto tenemos que hablar de salud y no solo de servicios sanitarios. Y por tanto, en el tema de la salud hay un tema fundamental, que es la formación profesional, el agua, la cultura, intentar no invadirlos, intentar respetarlo dentro de su propia cultura. Y por tanto, y al hilo de lo que decía, realmente nosotros desde aquí podemos hacer muchas cosas, porque programas dedicados a la formación de mujeres que se pueden hacer online, programas dedicados a jóvenes para que aprendan a ser agricultores para luego poder vender lo que hacen en sus huertas en los mercados y poder sacar adelante a su vida. Lo podemos hacer también online. Programas relacionados con mecánica, con electricidad, con miles de cosas ayudan a lo que se haya. No nos quedemos en la cooperación internacional al desarrollo. ¿Y las administraciones? Como algo. Bien, yo en esto no voy a plantear, porque hombre, ¿y si el Banco Mundial decidiera estas cuestiones? Porque ahí hay unas ayudas que no llegan, hay unos planteamientos políticos que se anuncian y luego no se desarrollan, hay una cosa brutal que ha ocurrido en África, que ha sido el yihadismo. ¿Cuánta gente se ha tenido que ir de allí y cuánta gente ha muerto allí a lo largo de estos últimos años por toda la invasión del yihadismo en lo que es la curva del Níger? Pero nosotros, desde la sociedad civil, hacemos, ellos cirugía, otros hacen otra cuestión. El planteamiento es que tienen que seguir, pero hay que buscar también otros colectivos, agricultores, ingenieros, profesionales de otro tipo que también inicien programas más de formación y de estructuración de la sociedad. Y, como no, gente que ayude a lo que es el planteamiento social y político. Estas organizaciones necesitan asesoramiento político para buscar una estabilidad.
Y esto a veces, pues desde la propia Europa y del primer mundo, no ha interesado. Y hay que decirlo con claridad, no ha interesado. Y África en este momento es un continente de riqueza que están intentando, como pasó hace 100 años, de qué forma nos lo volvemos a repartir. Lo que pasa es que ahora hay una parte más a repartir, que es China, que antes no existía. Bueno, me gustaría simplemente añadir que los países que se han desarrollado en los últimos 30 años, entre otros España, de ser un país... Yo recuerdo cuando aquí en Murcia mis abuelos todavía vivían en casa sin red eléctrica, sin servicios sanitarios básicos. Un país debe querer desarrollarse para poder hacerlo. No basta la caridad y menos aún el carácter jeremíaco de muchos de los líderes del mundo africano, y lo estaba señalando José Manuel, que nosotros pobrecitos los blancos nos invadieron y luego los no sé cuántas. Ese defectismo impide que un país se desarrolle, porque entre otras cosas, mirando a África, vemos a una plétora de dictadores ancianos que están básicamente de una manera cleptocrática parasitando a sus países, robando sus recursos, robando su dinero y mandándolo a Suiza. Entonces, claro, para que esos países un día avancen en sentido económico y general, hace falta que quieran cambiar. Eso en primer lugar. Luego hace falta la ayuda internacional. Y ahí quiero decir que la estructura más organizada y más global de intentar paliar las plagas de la humanidad, es decir, la pobreza, el analfabetismo, son los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Afortunadamente, por un lado, se ha avanzado mucho en esos objetivos, acabar con el analfabetismo, la muerte infantil, la guerra, las epidemias. Se ha avanzado muchísimo. Hay luego fundaciones de enorme cariz, la más importante potencia, Nación Solidaria, la Iglesia Católica, que desde luego contribuyen también. Y los países ricos, muchos, están haciendo un esfuerzo muy grande de sus propias arcas, hablo de los escandinavos en particular, por ayudar y de manera constructiva y lo más inteligentemente posible. Eso en cuanto a que el mundo es un mundo mejor. Hay gente responsable en el mundo que quiere cambiar, pero los que están siendo beneficiarios, y hablo principalmente de África, también los líderes de esos países deben de cambiar, porque si no, no puede haber cambio. Y por otro lado, respecto a Internet, porque me ha interesado mucho el comentario de Rosa, y es que el otro día, hace una semana, un dictador africano de un país determinado echó abajo el sistema de Internet bajo el presupuesto de que había exámenes en el país y no quería que los niños se copiasen. Entonces, en los países en los que llega una herramienta como esta, que la provee Facebook con un satélite que manda Elon Musk al espacio, el dictador de turno, como vimos también en relación a Google Analytica y esta empresa que utilizó 100 millones, van a África, mataron a un directivo suyo, porque le prometieron a un dictador africano la manipulación de la población, mediante Facebook, etcétera. Entonces, las herramientas, como decía Rosa, son neutras, pero si caen en manos de un líder mafioso que controla un país, la utiliza de forma mafiosa. Y ese es el problema. Rosa, muchas veces se habla de, para que pueda haber situaciones que permanezcan ahí de pobreza, de sufrimiento, de quien controla, de los intereses. Hemos tenido la percepción durante una serie de tiempo últimamente que parece que hay como dos grandes bloques, ¿no? Ahora, que es Occidente y el mundo islámico. Y dependiendo de qué es lo que ocurra, los intereses, ahí está la lucha, ¿no? ¿Te parece que eso es así o es una simplificación? No, creo que es una simplificación. O sea, lo que realmente ha habido y hay es eso, pues unos grupos de interés que quieren un determinado tipo de mundo en el que la persona no es lo más importante, ¿no? Es decir, que se quita a la persona del centro del interés y entonces siempre, es de manual, no necesitas un enemigo exterior. Durante mucho tiempo pues fue el bloque, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Ahora, como bien señalas, no hay que olvidar a China nunca, ¿no? China está ahí, o sea, está cambiando y entonces, bueno, pues se necesita, y ahora durante un determinado tiempo pues ha ido muy bien el hacer un planteamiento binario, ¿no? De buenos y malos. Y ahora en este momento los malos son los musulmanes. Perdón, no son los musulmanes, son unos cuantos musulmanes que también están jugando unos intereses, igual que aquí hay unos cuantos occidentales, digo aquí porque en fin nos englobamos en eso, que también están jugando sus propios intereses. O sea que es claramente simplificar. Habéis dicho varias veces China. A mí me gustaría, por la experiencia que tienes profesional, ¿qué papel crees que va a jugar en los próximos años? ¿Estados Unidos, Rusia, Europa
y China? Bueno, pues esa es la gran pelea en este momento, ¿no? A ver quién, en fin, se hace con la hegemonía, digamos, que hasta ahora... ¿Está en juego entre estos cuatro, tú crees? Claro, por lo que pasa que Europa cada vez estamos, en fin, más atrás. Y, por ejemplo, yo también lo he comentado antes en la charla, hay una clara voluntad de eliminar la Unión Europea como fuerza realmente política, como fuerza moral, o sea, es decir, con esos principios que establecían, en fin, de cultura, de derechos humanos, de libertades, etcétera, ¿no? Y realmente se está consiguiendo que la propia ciudadanía quiera cargarse la Unión Europea, diciéndolo de forma rápida, sin darse cuenta de que está realmente en contra de sus propios intereses el que ¿Qué perdería el mundo si Europa se viniera abajo? Pues de entrada eliminarían, es decir, quienes no les conviene una Europa fuerte, que defienda, lógicamente, los derechos de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, y que además quiera propiciar, o sea, que ese mundo, en fin, de derechos vaya más allá de Europa, es decir, que en fin, la democracia, en fin, todo esto. Entonces, ¿quién perdería? Para analizar los europeos. ¿Quién ganaría? Aquellos que les molesta una Europa fuerte. Claramente los chinos no quieren una Europa fuerte. Y no estoy hablando solo, ya digo, del tema económico, que también, porque los países, ya sabéis que se dice siempre que no tienen amigos, tienen solo intereses, que van mucho en la línea de lo que habéis hablado hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente a China no le interesa una Europa fuerte, por supuesto a Estados Unidos tampoco, pero Estados Unidos ya ha intentado durante mucho tiempo ir socavando de alguna manera, ¿no? Y desde luego, pues ahora también Rusia tampoco, ¿no? Es decir, que hay unos juegos claramente de poder económico fundamentalmente y de poder estratégico que están marcando la vida, lógicamente, de la gente, ¿no? Y todas estas, en fin, cambios que deberíamos tratar de exigir, pues se diluyen, ¿no? Y entonces, bueno, pues está muy bien lo del voluntariado, está muy bien todo lo que hacemos, pero está claro que, como tú decías, lo que hay que cambiar claramente es el modelo, qué mundo queremos, ¿no? Y entonces, si queremos un mundo más justo, donde realmente la distribución de la riqueza, bueno, pues se haga mejor, pues está claro que el modelo tal como está ahora no funciona, y entonces hay que reconvertir o por lo menos reformar lo que se ha hecho mal. Porque, como bien has dicho, se había avanzado muchísimo. O sea, es decir, que en los 60, 70 se avanzó enormemente en derechos, ¿no? Y se avanzó enormemente, por supuesto, científicamente, etcétera, pero poniendo a la persona en el interés de la atención, ¿no? Y, sin embargo, luego, poco a poco, en los 80 se empezó a cercenar esto y en los 90 más, y entonces todo eso que se había avanzado, ¡bum!, se ha frenado. Por suerte, estamos mejor, como he señalado, que nunca, ¿no? Es decir, la humanidad en este momento, en cuanto a número de personas y a calidad de vida, está mejor, pero debería estar mucho mejor, porque el progreso tecnológico, el progreso científico, permitiría realmente un mundo en donde el bienestar fuera mucho más generalizado y donde realmente el bienestar de unos pocos, porque al final, si contamos, pues en la población mundial somos unos pocos que estamos en una burbuja de bienestar, se apoya en la miseria de muchísimos otros, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que hay que intentar cambiar. Estamos haciendo esta tertulia, esta mesa redonda, jueves por la noche. Después dedicamos la primera parte de las jornadas que ha organizado la cátedra. Mañana es la siguiente. Yo les invito, son abiertas, ¿no, José Manuel? Es decir, que quien esté interesado en lo que estamos hablando, mañana además tiene la oportunidad de escuchar al director, por ejemplo, a Mariano Guerrero, que va a estar en tertulia. Va a estar también Cristóbal Campoy Gómez, de Cruz Roja en Murcia, Ayuda Humanitaria Internacional. Antonio Martínez, bienvenido, que es de MSF España. Estará también Amparo Marzal, de UNICEF, o Javier Moreno, que es el teniente coronel de la UME, la Unidad Militar de Emergencia. O también estará más gente de la propia Cirugía Solidaria, Miguel González, Estrella Núñez, nuestra vicerrectora, María Dolores Hernández, que es la vicepresidenta. Es decir, que hay un elenco durante toda la mañana, desde las 9 hasta las 2 aproximadamente. Sí, un poquito antes, hasta la 1, en el Salón de Actos de la Universidad Católica, en el lugar en donde para nosotros es un compromiso permanente, ahora es un punto especial, pero permanente durante todo el año, ese tipo de actividades. Me lo recordaba Mariano Guerrero, porque hace muchos años tuve una experiencia. ¿Cuál fue? Cuéntala, Mariano, va a terminar. Bueno, esta universidad fue probablemente la primera que planteó la formación en cooperación internacional para el desarrollo como
como un título universitario y de hecho en el 99-2000, hace 18 años. Nada más y nada menos que hace 18 años esta universidad y su presidente, que fue el que lo apoyó, quiso que se hiciera, y de hecho tenemos un título que es experto universitario en cooperación internacional para el desarrollo. Pues, de la UCAM. Mariano, muchísimas gracias por estar aquí. Pablo, ha sido un placer. José Manuel, gracias. Un placer. Gracias. Rosa María, por haber estado con nosotros. Y le vamos a dejar el punto y final precisamente con un vídeo, unas imágenes que la propia ONG Cirugía Solidaria ha ido recopilando y que en el transcurso de la presentación de la cátedra, que como digo va a añadir, aparte de la parte de compromiso, también la parte de formación, se va a trabajar más con otras instituciones que la apoyan, la Risaca y muchas más instituciones y personas, se va a ir desarrollando durante las próximas fechas. Les dejamos con este vídeo y les damos también las gracias a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches. Cold is the water, it freezes your already cold mind, already cold, cold mind. Death is at your doorstep, and it will steal your innocence, but it will not steal your substance. But you are not alone in this, and you are not alone in this. As brothers we will stand and we'll hold your hand, hold your hand. And you are the mother of your baby child, the one to whom you gave life. And you have your choices, and these are what make man great, his ladder to the stars. But you are not alone in this, and you are not alone in this. As brothers we will stand and we'll hold your hand, hold your hand. But I will tell the night and whisper, lose your sight. But I can't move the mountains for you.